Vamos a seguir ahora con la colección Setúbal, que dirige Santiago Venturini. Santiago Venturini es poeta, es profesor en las carreras de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad e investigador del CONICET, y dirige la colección de poesía de Vera Cartonera. Bueno, Santiago, te dejamos. Bueno, gracias, Iva. Bueno, hola a todos y todas. Para mí también es una alegría, me sumo a la alegría de presentar el catálogo 2020 de Vera Cartonera, y sobre todo acompañados por muchos de los autores que publicaron este año en la editorial. Bueno, como dijo Ivana, yo dirijo la colección de poesía, y quiero comenzar repitiendo algo que ya dije hace un tiempo, cuando presentamos en esta misma modalidad la página web de la editorial Vera Cartonera. Para mí es un privilegio que la poesía tenga un lugar en el catálogo de Vera Cartonera, porque creo que la inclusión de una colección de poesía en una editorial que apunta, que busca socializar los libros como bienes simbólicos, me parece que va en contra, o lucha en cierta forma en contra de un lugar común, y ese que dice, es ese lugar común que dice que la poesía es un género difícil, es un género complicado, un género que no es para todos. Esta cuestión se alinea con el rechazo de esa idea que está en el germen mismo del proyecto de Vera, es decir, esto no es para nosotros, los libros no son para nosotros. De más está decir que la poesía no es un género difícil, no es un género complicado, y en las diferentes instancias en las que participamos con Vera Cartonera, en las que participó la editorial, fuimos capaces de ver que los poemas llegan a muchos lectores y muchos más de los que se podría imaginar. Entonces, creo que lo necesario es acercar la poesía a nuevos lectores, favorecer el encuentro, hacer que circule y sobre todo desacralizarla, pero no porque la poesía no pueda ser sagrada. De hecho, para muchos de nosotros lo es, como lo era también para Fernando, como lo recuperó Federico, uno de los poetas, o sea, que más queremos en el litoral y que vamos a seguir queriendo. Entonces, no porque la poesía no pueda ser sagrada, sino porque esa sacralización, digamos, no proviene de la poesía misma, sino de algunos discursos o instituciones que la declararon inaccesible para algunos. Hasta el momento, la colección Setúbal publicó 4 títulos y hay otros en preparación para el año que viene. Yo creo que una colección surge de forma, no podría decirse azarosa, pero sí tentativa. Es algo vivo, se afianza y se define en la sucesión de los títulos que se van publicando. Y yo creo que Setúbal también se está afianzando y se está definiendo. Por eso no resulta tan sencillo hablar en términos generales. Como siempre, digamos, no es posible generalizar sin falsear algo o sin dejar algo afuera. Pero si pienso en la pregunta que guía un poco la presentación de este catálogo, creo que lo que van a encontrar los lectores en los títulos de esta colección son poemas que hacen algo, es decir, que tienen cierta potencia, el poder decir algo, lo cual ya es mucho decir y creo que es demasiado. Las voces de los poetas de Setúbal, de esta colección, logran crear y sostener una perspectiva propia, es decir, una forma de decir, son voces que construyen una identidad, digamos, en la lengua del poema, algo que no siempre tiene lugar, es decir, que no alcanza solo con escribir para poder lograrlo. Y esa identidad creo que está como menos ligada a la afirmación que a un estado de suspensión, incluso de perplejidad frente a las cosas, a un estado de interrogación frente a las cosas. Y cuando digo cosas, digo lo que está ante los ojos, lo que se ve y lo que se percibe, desde una cara, un paisaje, los paisajes que aparecen en los poemas que hemos publicado en la colección, hasta aquello que no se ve, pero que los poetas siempre intentan decir de todas formas, el pasado, los diferentes estratos de la historia personal, lo que no está porque se perdió, porque se fue, etc. Por supuesto, cada uno de estos autores despliega el poema de forma diferente, de diferente modo, construyen voces diferentes, pero aunque los separen, estas inflexiones del estilo, yo creo que hay líneas de parentesco fuertes entre ellos. Lo que pensamos para el futuro de la colección, por eso digo que se está redefiniendo, que se está afianzando, es concentrarnos sobre todo en la difusión de poetas y poetas de la zona, digamos, poetas de nuestro litoral, más o menos como lo que dijo Fede hace un ratito sobre extrañamiento. Es decir, llevar a cabo un trabajo lento, pero espero, sostenido en el tiempo, de hallazgo y exposición de esas voces en las diferentes instancias que promueve Vera Cartonera. Como verán, no es un objetivo extremadamente original, o sea, cuántas editoriales se habrán propuesto lo mismo desde sus respectivas zonas, pero creo que lo importante no está en los objetivos o las aspiraciones, sino en el resultado que va a arrojar ese trabajo de búsqueda. Voy a presentar ahora a uno de los autores que publicamos este año en la colección Setúbal, y es Carlos Batilana.
y su libro Luz de Invierno se publicó este año, como dije, en la colección Setúbal de Vera Cartonera, y lo pueden, como ya lo hemos repetido, descargar gratuitamente desde la página. Carlos es autor de numerosos libros de poesía, muchos de ellos están reunidos en Ramitas, es el título que recopila su obra publicada entre 1992 y 2018. Además, ha publicado muchos artículos, reseñas y ensayos sobre poesía. Algunos de estos textos están incluidos en su libro El empleo del tiempo. Es profesor, además de introducción en los estudios literarios en la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Hurlingham, es profesor adjunto del taller de lectura y escritura de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, y también es docente de Literatura Latinoamericana 1 en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, Carlos, te paso la palabra. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a comentar un poco primero de qué trata este libro. Primero agradecer a Santiago la invitación a participar de la colección, a Ivana Tosti también y a Analia Gerbaudo desde ya. Para mí es hermoso participar de esta colección. Siempre tuve por la Universidad Nacional del Litoral y sus editoriales, y su editorial siempre me encantó eso. Y además esta colección está construida de manera amorosa por toda la impronta de Santiago, con el que hemos trabajado en el libro. El libro Luz de Invierno en realidad es una selección de poemas y, como decía Santiago, hace poco, en el 2018, se publicaron todos los libros míos de poesía en un libro que se llama Ramitas, de Caleta Olivia. Entonces lo que yo había pensado era hacer como una selección de esos poemas publicados, pero también de algunos inéditos, como si fuera una articulación entre lo que estuvo y lo que va a venir, ¿no? De un libro que se llama La lengua de la llanura, que es un libro inédito. Entonces, esa articulación me parecía que se podía hacer. Por lo tanto, usando una figura literaria, Luz de Invierno sería como una sinécdoque, en el sentido de que es como una selección de poemas de una, podemos decir, de una obra más extensa, ¿no? Comienza con 2 epígrafes, el libro, uno de Biel Temperley y otro de Giorgio Caproni, que de algún modo determinan la cuestión del invierno, porque en esos epígrafes uno dice de Caproni: cuánto invierno, cuánta nieve ha atravesado Pedro para venir a verte, y el otro de Biel Temperley: alguien además de Dios cuida este invierno. Entonces a mí siempre me interesó el frío, la nieve, el invierno, y entonces me parecía que los poemas seleccionados tenían que ver con eso, aunque no todos tienen que ver con el frío, pero sí con la luz, de algún modo, ¿no? Y entonces la luz que me interesaba era pensar la luz como una imagen que condensaba una experiencia, podemos decir. Entonces, eso sería un poco lo que se podría ver en los libros. Además, está en la colección Setúbal, que azarosamente habla de algo así como de un resplandecimiento. Entonces había como una especie de acorde o de concordancia con eso. Y les voy a leer un poema del libro que se llama Parrilla. Yo nací en Corrientes, y me gusta el frío, es paradójico quizás, pero también viene a como articular muchas zonas, ¿no? O sea, Corrientes recién pasó de los libres y es un descubrimiento relativamente nuevo para mí también Corrientes, porque cuando vine a Buenos Aires a los 7 años, mi provincia empezó por muchos motivos o sea, mi provincia, que quiero decir, mi infancia primera, a, a, a armarse en mi cabeza a través de la poesía. Y este poema habla de eso. Les leo entonces Parrilla. Sobre el fin de la calle, rumbo al cuartel, hay un asador. Es verano, pero corre una pequeña brisa. Mi padre, mi madre, nuestros hermanos disfrutan de la cena familiar al aire libre. No hay nada que temer,
estamos abrazados por el campo. El mundo acontece en ese punto minúsculo del universo. Tengo 6 años, conozco todo lo que me circunda. Somos libres en el lugar. Mi padre es feliz, se rodea de sus hijos, de su mujer, tiene información suficiente para proveernos durante algunos años, axiomas, libros, narraciones de adolescencia. Ahora que su muerte es fresca y reciente, recreo el instante en que mi padre distribuye la carne, las achuras, las ensaladas en derredor. Mi madre lo roza con los ojos y, deliberadamente, lo deja hacer, deja que su fuerza crezca allí, en ese punto minúsculo del universo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, gracias por acompañarnos y por la lectura de ese poema que sabés que me encanta mucho. Ahora vamos a escuchar a Martín Moyano. Martín es poeta, fue seleccionado para participar de la primera residencia del Festival Internacional de Poesía de Rosario en 2017. En 2018 obtuvo una mención honorífica en el Concurso Nacional de Poesía Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Neruda, y este año estoy muy contento con ese libro. Publicamos en la colección un libro que tiene como título Pensar en un hombre se parece a salvarme, un libro que les recomiendo muchísimo. Así que, bueno, Martín, te escuchamos. Ahí está, ¿estoy? Sí. Sí, se escucha. Hola, gracias Santiago por esa introducción, por invitarme también a la colección Setúbal, que me parece muy hermosa. Gracias también a la gente de la editorial, que no conozco muy bien, pero veo y me doy cuenta del laburazo que están haciendo y me parece buenísimo y creo que es muy importante que exista. Así que muchas gracias por eso. Bueno, la pregunta que nos hicieron... ¿qué van a encontrar los posibles lectores en el libro? Me pareció un poco difícil al principio, porque, por lo menos para mí, es difícil hablar de lo que uno escribe. Es como muy raro. Pero lo voy a intentar. El título del libro, Pensar en un hombre se parece a salvarme, es una adaptación de unos versos de Roberto Juarros, de un poema que aparece, creo que en el primer volumen de Poesía Vertical, que termina con 3 versos que dice: tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Y en el momento que lo leí me quedé pensando, había algo que me atraía de eso y que me gustaba y que quería hacer propio, pero también me hacía ruido. Entonces, bueno, pensando, le cambié salvarlo por salvarme y dije, sí, eso es lo que necesito, así que lo usé como título del libro, pues me parece que le va muy bien. El libro comienza con una cita de Claudia Massín, que es una poeta que recomiendo mucho. Si alguno de los que está viendo esto no la conoce, quiero que la googleen. De Claudia Massín, de su libro Geología, que dice: ¿cómo diferenciar desastre de belleza? Si es tan similar la devastación que ambos dejan atrás, el desconsuelo que provocan al irse, si alguna vez han estado cerca nuestro. Y así abre el libro a estos poemas que fueron escritos en los últimos 6 años. Hay un poema que escribí en el primer taller literario de escritura que hice allá por el 2014-2015, que daba Pablo Natale, que es un escritor de acá de Córdoba que también recomiendo mucho. Y también tenemos un poema que escribí hace poco, especialmente para el libro. Entonces hay como todo un recorrido. Y creo que a pesar de esta diferencia de tiempo y de estilos que quizás haya, creo que los poemas se unen en cierta línea que marca los temas a los que se intentan acercar. Entonces tenés un poema que habla, en donde hay una descripción sobre una intimidad con un otro. En otro está esa misma intimidad puesta en juego por una fuerza extraña. Y siempre está rondando el deseo en su sentido más amplio, el deseo por
por un nombre, el deseo por un hombre, con H, el deseo de una identidad nueva, el deseo de un viaje, el deseo de sexo, de amor, de volver en el tiempo. También está el deseo de encerrar como el presente en una burbuja para que no se escape. Y también hay un deseo por un futuro que quizás no exista y que puede que nunca vaya a existir, como una especie de nostalgia por el futuro. Así que creo que eso, por ese lado va, y puede que no. Así que eso quedará en cada uno, supongo. Estos poemas están acompañados también por imágenes. Un segundo. Por imágenes que siento que están ligadas más o menos a los textos. Hay un dibujo de Mitsuga, que es un poeta, librere, músico y artista de acá de Córdoba. Hay otro dibujo de Manu Capilan, que también es fotógrafo, artista, poeta de acá de Córdoba. Y hay dos fotos, una que saqué en 2017, en esta residencia de la que contaba Santiago, bueno, de un chico que conocí ahí, y otra foto de un detalle de una escultura de un museo que saqué. Bueno, y aprovecho para agradecerles a ellos por prestarme su belleza para poner en el libro. Y termino leyendo un poema que es el primero con el que abre este libro. Es verano. Las mariposas se confunden en las luces de la tarde. Recuerdo el día en el que vimos sin querer esa película sobre el fin del mundo y lo seguro. Naves plateadas bajaban del cielo como dragones furiosos y liberaban todo el fuego contenido por miles y miles de años. Nos pareció una buena idea, la idea de dejar que las cosas se quemen, se pierdan en el humo y entre los escombros. Esbozaste una sonrisa que pude ver apenas en medio de los créditos y dijiste algo como que íbamos lentos, pero seguros, hacia el final y que todo lo que vemos no es todo lo que hay. Esa noche me diste la mano y sentí el primer contacto con lo extraterrestre. Eso es todo. Muchas gracias por unirse a esta presentación y gracias a todos.